Nosotros, la filial Santo Tomé de Sociedad Argentina de Escritores, quienes tienen la buena costumbre de seguir nuestros encuentros, saben que primero, antes que nada, agradecemos. Así que, más allá de decirles en nombre de toda la comisión directiva que ha trabajado tanto para esto, y muchos de ellos están aquí, decirles buenas tardes, decirles que les agradecemos que nos estén acompañando, porque acompañar a la filial es acompañar a sus socios, acompañar a sus socios, acompañar a sus escritores y acompañar a la obra de sus escritores, libros, publicaciones, revistas. Así que es muy importante que estemos aquí, todos, lectores, escritores, personas que practican otras artes y que todas están unidas en un solo árbol maravilloso. Así que el primer agradecimiento a ustedes. El otro agradecimiento necesario es a aquellas personitas de la comisión directiva que dejaron todo lo que tenían que hacer y estuvieron armando este lugar que es la biblioteca, Utopía, Horizonte de Luz, pero además poniéndola bella o preparada para esta ocasión, para la presentación de este libro y de este autor. Así que a ellas especialmente, porque todos trabajan de alguna manera, especialmente a Silvia, a Ale, a Graciela, a Carmen, a Nelly, a Edith, que de una u otra manera contribuyen a que esto sea posible. Y a toda la comisión, pero en cada trabajito algunos hacen más y guardan fuerza a los otros para el próximo trabajo que nos toque hacer. Gracias a los socios por estar, y no podemos dejar de agradecer a la comunidad de la Iglesia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, porque es quien nos permite, especialmente el padre José Milesi, estar acá, tener nuestro propio lugar, aunque es emprestado, dirían los abuelos, ¿no? Es un poco de todos los santotomecinos, pero fundamentalmente es de la comunidad de Inmaculada Concepción, y hoy estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos esta filial que también le contamos para los nuevos amigos que se presentan hoy, que es una filial de las tantas que tiene Sociedad Argentina de Escritores en el país. Hoy, más o menos 82, 83, está aquí el presidente de SADE Santa Fe, por ejemplo, Tacho Agú, Oscar Agú, que es la filial hermana. Santa Fe tiene 3 filiales, Santa Fe, Rosario y Santo Tomé, y una seccional que es Coronda. Antes era filial, hoy tienen otras denominaciones. Hoy es así, filial y seccional, todas hermanas. Pero somos pocos en la provincia. O sea que es un honor que la provincia tenga estas filiales instaladas y trabajando en el día a día. Y como el principal objetivo de la SADE es promover la literatura argentina, la literatura regional, la literatura de sus autores, es que estamos aquí. En este caso, un amigo como es José Setur. También le quiero agradecer a Ivy Rivero, que está acá, es la gente joven, que trabaja también por una ciudad mejor, que desde jóvenes ya están trabajando para lograr cambio. Nos toca hoy estar muy felices, porque vamos a presentar, vamos a charlar sobre un libro de alguien muy querido, pero debo decir, reconocer que en lo personal es muy querido, porque es alguien que nos encontramos en la vida, en un momento, cuando José tenía una actividad en Santo Tomé, él es José Setur, y después trabajamos juntos mucho tiempo, fue muy compañero, y hoy nos toca al revés. Hoy él es el gran centro de esta reunión, y nosotros simplemente colaboramos, acompañamos, nada más. Pero hoy, diríamos, la estrella es él, porque él es el que crea y da nacimiento a este libro, y probablemente le da nacimiento a este libro, me puse a pensar, quizás desde la mismísima pregunta. O sea, quizás él da nacimiento al libro. Bueno, el libro en cuestión es una gran pregunta. Todo el libro es una gran pregunta, y dentro de un ratito les cuento, porque me quedé pensando al leerlo, en qué momento
ese libro. Nació al comienzo, nació al final, porque la pregunta se mantiene a lo largo de todas sus hojas. El libro es ¿dónde está Enzo? Memorias de ausencias. Y con esa pregunta yo quiero llamarlo a José Setura, el autor, para que lo recibamos con nuestra calidez, con nuestro cariño, para hacerle algunas preguntas sobre su vida, para después pasar a su obra. Así que bienvenido, José, te recibimos. En charlar un poquito sobre su vida, en lugar de leer, algo sé sobre él, quizás ustedes también, pero no todo, o no tanto. José, yo quiero que nos cuentes primero en qué lugar de Santa Fe naciste, y como vos contás mucho en esto, pero hay cosas que no haces, o guardás otras, yo quería saber cómo fue esa niñez, en cuanto a tu situación familiar, económica. ¿Qué eras? ¿Un pibe de barrio acomodado? ¿Eras un pibe hijo de trabajadores? ¿La luchaste hasta llegar a la secundaria, en industrial? Contame un poquito cómo fue ese José niño, ese José en el barrio santafesino. Bueno, no lo vamos a hacer muy largo porque la vida de uno es medio aburrida para contarla. Primero agradecer a todos por haber venido, bueno, a la SADE por esto, no conocía este lugar, a Marilí por tomarse el trabajo de leer el libro y hacer los comentarios que va a hacer, pero bueno, nací en el Hospital Italiano, en barrio Roma. Como digo un poco en el libro, mi papá tenía dos proyectos para mi vida: ser jockey, o sea, montar a caballo y ganar carreras de caballo porque me gustaba el hipódromo, o jugador de fútbol. De lo primero nunca subí a un caballo, y en el fútbol, bueno, creo que eso era lo mío porque, según recuerdan muchos, era muy habilidoso en el Parque Garay, y después jugué unos años en el club, que era el club del barrio. De ahí porque soy tateque, a pesar de que hoy soy presidente de la vecinal Centenario, me quieren porque lo importante en esta vida es tratar de que no haya tanta grieta, y la grieta por el fútbol por ahí mucho sentido no tiene. Mi padre y mi mamá docente, llegó a vicedirectora de escuela, mi padre empleado en vialidad provincial, o sea que clase media. Tal vez en esa época podemos decir una clase media no acomodada, pero bien. Antes de eso mi papá trabajaba en celulosa en San Lorenzo, y en una huelga contra el gobierno de Perón lo dejaron cesante, y yo creo que por eso él se hizo radical, ¿no? Pero la peleó mi madre fue una gran luchadora, murió hace 6 meses, con 99 años, y totalmente lúcida. Tuvo un problema de que se cayó y se rompió la cadera, y eso llegó al límite. Pero mi infancia fue el barrio Roma, fundamentalmente Parque Garay, donde gran parte del libro transcurre en nuestra segunda o primera casa, que fue el Parque Garay, y luego la Escuela Industrial Superior de Santa Fe, donde se cuenta gran parte de nuestra vida en común con Enzo, con el cual nos criamos desde chiquito, vivíamos en el mismo pasillo. O sea, Enzo era más que mi hermano, casi un padre para mí. Fue. Y bueno, un poco está reflejado, o traté de reflejar en este libro. Y ¿sabes qué, José? Siempre te recordé y te vi, más allá de tu formación de bachillerato en la escuela industrial, como vos contás, tu pasión total por la imagen. Sea la imagen detenida, o sea la fotografía, o la imagen en movimiento, el cine, el audiovisual. Vos
¿En qué momento sentiste esa necesidad, ¿no? de hacer esa instantánea de imagen o de alguna manera que permanezca en el tiempo, el pensamiento, los hechos a través de un material fílmico, fotográfico? ¿Dónde encajas eso? Yo lo noto en el libro, pero más allá de cómo lo contás, el descubrimiento de pibe, con quién te juntabas, con quién lo hacías, antes, ¿en qué momento nace, entendés vos, esta pasión, ¿no? Sí, me está haciendo bucear. Yo creo que la primera foto que saqué se la saqué a mi hermano. Mi hermano tiene 5 años menos que yo y él habrá tenido 4 años, o sea que yo tenía 9, 10 años. Una máquina cajón cuadrada así. Y fue mi primera foto. Y al tiempo de esa foto, yo conocí a un muchacho que estudiaba cine, que vivía ahí en el Parque Garay, enfrente, y la revelamos juntos esa foto. Si hacemos procesos negativos, positivos, la foto está muy buena, muy linda foto. El título de la foto era Atone. ¿Cómo era? Atone. Porque mi hermano siempre me rompía la guinda y decía, Atone mamo. Me tenía repodrido. Con mi hermano hicimos con mi hermana mayor, que nos llevábamos 2 años, nos peleamos toda la vida, toda la infancia, recuerdo los golpes con eso. Con mi hermano, tenía 5 años menos, yo era mi protegido. Así que a Tony lo llevaba, a Tony vamos al cine, vamos al parque, así que siempre pegado mío, íbamos al cine Avenida, los sábados, los domingos, 3 películas, entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 de la tarde, era una cosa increíble. Y a Tony, lo tenía que llevar, tenía chupete, se lo llevaba prácticamente, recién caminaba, lo llevaba un rato en brazos, otro rato caminando, tenía chupete y estaba acostumbrado a tener un pañuelito de seda, así que muy de seda el pañuelo. Entonces con el chupete miraba la película y el chupete agarraba el pañuelito y se iba durmiendo, así que me dejaba ver las 3 películas tranquilo. Yo siempre salvo hasta algún desquiciado del barrio Roma, que había varios, tenían la habilidad, digamos, de llevar petardos con moneda, y en esas películas que eran medio de terror, estallaba un petardo al lado de la pantalla y después le pegaba un salto. Y un día me olvidé de llevar el pañuelito de seda, no pude ver nada, ninguna película, nada, lloraba, él quería el pañuelito, puto de mierda ese, que yo me lo había olvidado, o sea, tenía el chupete pero sí el pañuelito. Así que esa fue mi primera experiencia fotográfica, pero el gran desarrollo está escrito en el libro sobre este amigo que estudiaba cine y con el cual me fui vinculando con la fotografía, la literatura, todo lo que un poco se cuenta que creo que está bueno. Ya voy a contar. Lo que estamos un poco narrando ahora no está en el libro. Yo estoy ya tratando de llevarlo a José por otros caminos, de hechos que no están en el libro, pero porque creo que escuchando esto y un poquito más, vamos a poder estar más preparados todavía para la obra en sí. Porque este es el José libre, el José lleno de ansias, el José lleno de amigos, José que le gusta retratar, fotografiar, filmar, crecer en ese mundo tan visual, tan lleno de magia. Pero es el mismo José que luego también se instala más allá, que es de la mano de Enzo, siguiendo a Enzo, eso está en la obra, con una ideología, y participa y milita en la política y también probablemente pone su fe y su confianza en ese proyecto. Y contame un poquito de esa parte para llegar luego al José que pierde esa libertad en búsqueda de esos sueños, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar tanto en el libro. Sí, un poco
Creo que el libro comienza con querer cambiar un poco la situación social y política que se vivía en los años 60. Golpe de estado de Onganía, Levingston, Lanuse. Muchos no deben conocer acá, pero era como una dictadura atrás de otra. Y buscábamos eso, fundamentalmente tener democracia y libertad. Y en eso, bueno, militamos en la escuela industrial. Está Víctor ahí que conoció toda esta gente que aparece en el libro. Víctor es estudiante de escuela industrial. Lo conocimos en estos días porque estamos en la marcha de los jubilados, marcha de los banquitos. Está Ezio Mazzanantani también ahí, ¿eh? Que lo nombrás ahí como gran futbolista, parece. parece. Se le habría hecho gol, por favor, ¿me acordás? Gracias por estar. Bueno, y haciendo memoria, digamos que mi pérdida de libertad y también el nacimiento del libro comienza acá enfrente, porque yo vivía en Santo Tomé, me detienen en un puente carretero, un operativo, van a mi casa y me encuentran ahí un mimeógrafo que se usaba para hacer volantes, marca Gestemna, y un montón de volantes de un partido político. Me lo secuestran, los volantes, el diario, el Gestemna, todo, que nunca me devolvieron, mal hecho, porque podía haberlo devuelto. Claro. Y me detienen acá en esta comisaría por frente. Ay, justo venimos a Una suerte, sí, y una suerte bárbaro, porque los policías acá bien, dicen, no, este muchacho de acá no pasa nada, vaya en libertad. Justo llega un hijo de su madre, policía de Santa Fe, que me mira y me dice, no, yo no te conozco de algún lado. Y ese conocimiento me demoró 4 años y medio en las cárceles de este país. Marinín, ¿podía al micrófono ahí. por sacarlo un poquito más lejos? más lejos? A ver si se escucha mejor. Hola. Sí. A ver, ¿Mejor? ahí. Tuyo sí, Marinín. El tuyo se escucha bien. Es el mismo. Es la voz de ella. Es la voz. Ahí se escucha mejor. Es tu voz. Sí, es mi voz. ¿Por qué no hablas vos? No, no puedo, dale. Bueno, de ahí un poco, bueno, en ese primer periodo, digamos, de detención, que fue en lo que ahora es el espacio de memoria de la seccional cuarta en Santa Fe, donde trabaja Emilia, que hace un trabajo excelente, Emilia Pais. Ella es profesora de historia, hemos trabajado algunas cosas juntos y emociona que los jóvenes, digamos, se ocupen de estas cosas. Y ella como profesora de historia, pero aparte porque tiene una sensibilidad especial para con nosotros, me parece. En esa seccional, bueno, uno recibe todo tipo de torturas y en una parte de la sesión de tortura alguien me pregunta, ¿y dónde está Enzo? Y yo, Enzo, que había sido el amigo de toda mi vida, no sabía dónde estaba. Hacía 3 o 4 años que lo había dejado de ver porque él se casó en 1970 y se había ido a Resistencia a trabajar de lo que se había recibido de la Escuela Industrial, técnico constructor nacional. Y bueno, después pasaron los años, después de eso tuve 4 años y medio. ¿Estuviste en Coronda? Estuve en Coronda, después pasé por Caseros y después salí en libertad en La Plata. Estuve más o menos 2 años en esta zona y 2 años en la otra zona, más provincia de Buenos Aires. Pero esa pregunta quedó dando vuelta, apenas salí en libertad, 1981. Me voy a ver a los padres de Enzo porque quería saber dónde estaba, qué había pasado. Y ahí me entero que él y la esposa, esa foto que aparece en el libro la saqué yo en esa época cuando la conocí, que era fotógrafo. Enzo también le gustaba mucho la fotografía, hacíamos fotos juntos y revelábamos juntos. Y estaban los padres y bueno, ahí me entero de esa triste, me angustié demasiado. El padre lo vi
caminando sin rumbo por las calles del barrio, Roma, como perdido. Bueno, al final murió, y bueno, yo creo que se murió un poco, sí, de tristeza por no haber nunca podido recuperar a su hijo, en el cual había puesto toda su esperanza como inmigrante italiano. Él era, igual que mi abuelo, sastre y músico. Los dos eran, es más, tocaron alguna orquesta juntos, en la banda de policía, en la orquesta sinfónica, y aparte eran buenos sastres. En esa época no había, digamos, sastres así que venían hechos, sino todo se confeccionaba, así que era bueno. Y Enzo, la familia de Enzo era, si yo era clase media acomodada, la familia de Enzo era muy, muy pobre. Y los recuerdos que tengo de Enzo, que está un poco detallado en el libro, es que siempre estaba con las camisas con coderas y los pulóveres, pero siempre muy pulcro. Toda la ropa se la confeccionaba el padre o la madre, pero siempre muy, muy bien puesto. Aparte la persona, todo lo dice, no solamente mujeres, sino hombres también muy hermosos. José, y ahí te detengo un poquito, está pactado, que estoy autorizada a detenerlo, no es que se me ocurra, a detenerlo en la conversación. Aparte, ¿quién te podría parar a vos? Ni se me ocurriría. O sea, hermano, eso lo dice por la amistad previa que tenemos. José, para ir cerrando esta parte más personal y ya pasar a esta obra, a este hito de tu vida, también me contaste en otro momento que nos encontramos haciendo Casa Vieja, el programa del canal de YouTube, que acudiste privado de libertad a tu arte, a tu vocación, que de alguna manera también fue como un salvataje, ¿no? Un poquito contar eso, que aún dentro de la cárcel y antes de la inquietud de retornar al momento de la gran pregunta que te hicieron en tu vida, ¿dónde está Enzo?, también te abrazaste a esto de la fotografía, de la comunicación. Eso un poquito, a ver cómo es. Bueno, uno tiene muchos años, demasiado tal vez ya, pero yo empecé a estudiar cine en el Instituto de Cine de la Universidad del Litoral, el Instituto de Birri. Birri ya no estaba cuando yo llegué, ya se había ido a Italia, pero había un excelente plantel de profesores. Y ahí hice mis 3 años de cine, aprendí muchísimo, hasta que, bueno, antes del golpe de Estado, en el 75, lo cierran y me cerraron las puertas, la puerta del instituto que estaba ahí en ese momento en calle Suipacha, donde ahora está el Instituto Sol, y bueno, no pudimos terminar, pero todo eso quedó dando vueltas en la vida de uno. La imagen siempre me apasionó, y me apasionó el documental para contar una historia. He hecho bastante cosas sobre eso, nunca con mucha trascendencia, pero contento con lo que uno dice. Uno de los grandes trabajos que a lo mejor ustedes conocen que hicimos acá se llama El Corazón del Cristal, que lo hicimos con Chemes, yo trabajando en la Fundación Mica, que narra la historia, digamos, de la cristalería Bohemia Glass y después de la cristalería Santo Tomé, que ahora está abandonada, creo que la compró Spam, así que es un terreno de Spam. No sé qué va a ser eso porque hace años que está abandonada, pero El Corazón del Cristal es casi un largometraje, dura 1 hora. Bueno, y aparte distintos trabajos, el último que hicimos es sobre Campo San Pedro, que es una historia muy trágica, pero es un muy buen documental. También pueden verlo, está en YouTube, que se llama Como Gritos, Como Susurros. Dura 20 minutos y cuenta un poco qué es lo que pasó con el Campo San Pedro en Santa Fe
un campo que era militar, que está entre Santa Fe y Laguna Pairo, casi en el medio, donde hubo enterramientos clandestinos. Así como no podía concebir, digamos, los vuelos de la muerte, yo tampoco podía concebir cómo gente detenida en la vía de Interior Rosario lo cargaron en un camión a la noche y acá en la madrugada, digamos, lo terminaron de enterrar clandestinamente. Se calcula que fueron 27 las víctimas y de esas 27 se recuperaron 8, de los cuales 6 ya fueron identificados. Que es una cosa importante identificar a la víctima porque es la única forma de encontrar la respuesta. Sí, y de cerrar un velo a los familiares. Son cosas que es lo que no pasó con ella y con Mónica. José, y esto, yo insisto con esa parte de tu vida, porque sé que vos no te regodeás en eso y que seguís adelante, pero creo que está bueno. ¿Cómo sobreviviste? Porque yo creo que estar privado de la libertad 2 horas, 1 hora, ya es desesperante. Entonces, ¿cómo sobreviviste gracias a tu arte? ¿No? Porque realmente, como lo contás en el programa, cosas que quizás nunca hubieras pensado, cómo te manejaste con lo que no había, como contabas desde la imagen de la ventana, del calabozo o de la celda, en este caso la celda, y que Coronda fue un poco menos duro que Buenos Aires, que era lo que sucedió ahí para cerrar un poco esta parte más personal de la presentación. Cuando llega en ese momento a la cárcel de Coronda, te reciben 2 o 3 guardias, te pegan 2 o 3 bollos. Y me acuerdo que uno me pegó el 3er bollo y digo, como preguntándole por qué me pegan. Ya me habían pegado tanto. Y dice, porque acá usted tiene que decirme a mí, señor. Entonces, señor, digo, me pega otro bollo. ¿Pero en qué quedamos? Le digo, yo le acabo de decir señor jefe, me tiene que decir. Así que bueno, ahí ya empezaba mal, te tiran una celda que tiene 16 baldosas por 8 más o menos, que ahí tenés tenés canilla, agua, lavatorio, tenés todo ahí, esa estuviera ahí adentro, y vos llegás ahí y decís, la mierda, acá voy a pasar 4 años de mi vida, ¿cómo voy a hacer? Y al rato, viste, escuchás por la ventana que estaba prohibido, estaba todo prohibido, todo prohibido. Es una cosa que me dicen, y acá está todo prohibido, usted no puede hacer nada. Se tiene que quedar calladito y no haga. ¿No sabías que iban a ser 4 años? Sí, sabía. ¿Ya sabías? Sí, me deben medio, porque en la tortura me dijo, vos vas a estar 4 años. Ah, sí, ahí nomás sin juicio, sin nada, bueno, 4 años. Me deben medio porque tuve 4 y medio. O sea, no hay que hablar al cuento. Bueno, y escucho por la ventana y dice, ahí llegó uno nuevo. Y dice, creo que escuché algo que es Satur, acá, sí, ¿de dónde es? Santa Fe, bueno, y todo el mundo se pone a hablar, qué sé yo. Y a partir de ahí... Sí, por eso, es importante el micrófono. No, habla fuerte. A partir de ahí me quedó... Te dice tu esposa. Me quedó... Sí. Me empezaron a llamar Rolando, por Rolando Rivas Taxista, que estaba de moda, Claudio García Saturno. ¿Qué nos salvó ahí? Nos salvó que nadie se puede salvar solo en este mundo. Había un régimen que era de aniquilamiento, la gendarmería que estaba a cargo en ese momento de la cárcel de Coronda, o sea, la había copado, digamos. O sea, no era una cárcel provincial, sino era gendarmería pura, con los gendarmes, los que llamaban los patas negras. Organismo nacional. Organismo nacional, nos dice, ustedes acá van a salir o muertos o locos. Entonces el asunto era tratar de sobrevivir y no volverse loco. Algunos, bueno, tampoco salimos del cuerpo, pero lo bueno es que empezamos, la única forma es como que el ser humano, cuando se ve tan apretado y tan torturado por toda, o sea, no teníamos libros, no teníamos nada, no podíamos salir al recreo, estábamos todo el día encerrados, ¿no? Era un régimen realmente de aniquilamiento, o sea,
Estaba prohibido hablar por la ventana, nos cerraban la ventana. Cuando nos cerraban la ventana empezamos a hablar por el morse, con los golpecitos en la pared, con el compañero de la celda que estaba al lado. O sea, hacíamos, la comunicación es re importante, Fernando, es una cosa para vos. El ser humano como sin comunicación no puede sobrevivir. Si no se comunica, no sobrevive. Sea como sea, con la palabra, con la imagen, con el sonido, con lo que sea, pero tiene que tener una forma de poder comunicar y decir la cosa que piensa. Y aparte, como era el régimen, la única forma era juntarnos. O sea, en Coronda había distintos partidos políticos, o sea, de todo tipo, peronistas, no peronistas, trotskistas, radicales, del PST, qué sé yo, había un montón. Se forman coordinadoras, uno un poco de cada lado, y con esa forma se van organizando. O sea, había gente que, por ejemplo, no tenía visita y por lo tanto no recibía paquetes de comida. La comida de Coronda, hay que reconocer, era muy, muy buena, pero era porque lo hacían los presos comunes para ellos y para los guardias. O sea que la comida era realmente excelente. Pero igual, uno siempre citaba papel higiénico o no maquinita afeitar, hoja de afeitar, fósforo, tabaco, lo que sea. Entonces todo eso, el que no tenía visita no tenía esa posibilidad de tenerlo. Entonces hacían fondos comunes, se juntaba todo y se repartía entre la gente equitativamente. Una organización, y eso fue lo que realmente no hizo sobrevivir. Y a nivel comunicacional, yo insisto en eso que vos hacías, de comunicar, que es como sí. enseñar algo sí. que se replicaba. Sí, eso es muy peculiar. Es difícil entender, digamos, lo que vivíamos ahí porque no se podía hacer nada. Nosotros teníamos la ventana con barrotes, no le importaban los barrotes, a nosotros nos importaba que la ventana esté abierta para hablar con el que estaba al lado, de este lado, arriba o abajo. Entonces, pero estaba prohibido. Entonces, para poder hablar y comunicarnos entre nosotros, teníamos que desarrollar lo que se llamó el periscopio. ¿Qué era el periscopio? Un aparatito, un pedacito hecho con viga de pan, que se le ponía un vidrio con el cual se le ponía negro para que refleje con negro de humo, tabaco, y hacíamos una cosita con un palito, lo sacábamos por la puerta, entonces ahí veíamos si venía el guardia de un lado o del otro. Entonces una vez que estaban los periscopios, se llamaba, porque le pusieron nombre flores, las flores puestas, que eran los periscopios puestos, estaba controlado, que sabíamos que los guardias estaban de un lado o del otro y que no estaban adentro. Entonces una vez que estaba eso, empezábamos a hablar por la ventana. Entonces, ahí dábamos charlas. Yo di una charla de fotografía, cosas raras, porque o contábamos películas, corté algunas películas, siempre le cambiaba el final. Me gusta ver el final. Entonces yo di una charla de fotografía. La charla demoraba días, porque empezaba acá, entonces iba para un lado, retransmitía el compañero, retransmitía allá, hasta la punta. De este lado retransmitía, o sea, el diafragma es la velocidad de la apertura de la cámara. Hasta que llegaba y después seguía. Entonces lo que vos hablabas en un minuto demoraba 15 para un lado y 15 para otro. Entonces vos tenías que esperar, ya está, bueno, ya. Así se contaron pero miles de historias. Y así pasaba la vida. Y así, problema de tiempo no teníamos. Así que estábamos ahí. José, perdón, ahora yo te espero, sí. Y hace unos años, unos 10 años, yo estoy hablando de 40 años atrás, pero hace unos años, 10, 15 años, 20, no sé qué, se comunica conmigo por teléfono un muchacho de Rafaela, que le decíamos Chatarra, todos teníamos su nombre. Yo en principio fui Rolando, después fui zurdo, porque era zurdo, manejaba a la izquierda. Y me quedó ese, pero este era Chatarra, porque era, no sé por qué le había puesto Chatarra, supongo porque era karateca. Entonces tenía un físico muy, muy formado, era durísimo. Y lo que me llamaba la atención de Chatarra, que estaba al lado mío, que nunca hablaba. O sea, el hablar estaba prohibido, algunos no hablaban porque no querían ser sancionados. Si te sancionan, te encuentran hablando, al calabozo un mes.
andar allá a las calabozos, viste que eran terribles porque no había nada, y no había nada, estaba completamente solo. Entonces, y me llama él Chatarra, Orellana de apellido, ponele de apellido, era Rafaela, me llama una vez y me dice: José, no sé que tengo una película Super 8 que quiero pasar a video. Chatarra, ¿cómo? Y yo me acuerdo de la charla de fotografía que vos diste, se había escuchado toda la charla, yo sí sabía. Y me llama, y ahí le dije cómo se podía hacer, porque yo justamente estaba en eso y le pude resolver los problemas. Y Chatarra había puesto una casa de fotografía en Rafael. Mirá, me dijo, en dio base frutos. a tu charla, digo yo. Dio frutos. Digo yo, ¿viste cómo? ¿Cuál es el placer de los maestros? El placer de los maestros es eso, de mi hijo, de todos los que son maestros que pueden estar ahí. Ver el fruto de lo claro, que venga un alumno y te diga: qué lindo lo que me enseñaste, me acuerdo mucho de usted. Eso es lo único que, una de las pocas cosas que me parece que bueno de la docencia. Bueno, vieron, estamos viendo a José, sin darnos cuenta, despacito, llegamos a José Setur, ese hombre simple que está contando su vida casi como si nada. Y qué vida, Dios mío. No solo por su interés por el cine, por todo lo que ha hecho, aunque él diga sencillo. Sí, sencillo, pero válido, bien hecho, con profesionalismo. Pero también la vida sin libertad la cuenta con esta sencillez. Pero ahí vamos viendo a José Setur, el autor. Y a José Setur, el autor de ¿Dónde está Enzo?, también lo vio alguien que, además de es tan valioso que haya jóvenes, en esta tribuna, en este público, hay una niña. No solo hay jóvenes, hay una niña, que es quien es Emma Sánchez, que hoy tiene 11 años, que vio a José en el programa Casa Vieja, que además se interesó por motivos familiares, por formación, porque ¿qué es esto de memoria, verdad y justicia? Y se interesó, y hoy le trae un regalo a José. A quien escribe el mejor regalo que le pueden traer es también algo escrito. Pero esto lo escribió ella. Yo quiero de esto dar fe, porque ella viene al taller de lectura, escritura y oralidad de SAE, que coordino, y lo escribió adelante mío. Y no tiene ni una pizca de intervención de quien habla, ninguna. Entonces, con Evita, que la voy a invitar a que, si ustedes la reciben, quédate, José, que es para vos el regalo y para el público. Si ustedes la reciben, con un aplauso para que la animemos. Evita no leyó el libro, pero Evita sintió esto de memoria y verdad y justicia de otros modos, escuchando en casa, yendo porque estuvo participando de movilizaciones, charlando conmigo. Y un día me dice: voy a escribir, Marilyn, sobre esto de las abuelas. Entonces, cuando le conté: mirá que José, el que viste además en la tele, en el YouTube, que escribió sobre algo de eso, que lo contó allí, va a estar, dijimos: vamos a llevar y vamos a decir esto. Esto nace de su pensamiento y de su corazón, porque los niños también sienten y también piensan. Así que, Emita, ¿estamos? ¿Se lo regalás a ella, al público? Bueno, hoy se hace público un texto poético de Emma Sánchez. Se llama Nunca Más. Pañuelos en las cabezas significan memoria, verdad y justicia. Las abuelas buscan respuestas y se las vamos a dar. Fue genocidio, no lo vamos a olvidar. Las abuelas jamás se rendirán. Son 30.000, nunca más. Y cuando hablamos de memoria, vieron que dice memoria de ausencias. Ese juego que hace José, un juego inteligente, intencional, ¿no?
a donde hay memoria hay ausencia, y la ausencia quizás provoca la memoria. Cuna de la memoria, la ausencia. Allí se resguardan los seres, sus luchas e inocencias. Existe en la ausencia la ebullición perpetua de la búsqueda. Es el lugar que espera nombres, fechas, y en su rincón más olvidado, recóndito espacio, profunda deuda, está escrita la pregunta que aún sigue sin respuestas. Eso me nació escribir, y sin dudas la obra de José nace en la pregunta. Quizás la pregunta estuvo en él muchos años guardada, ¿no? ¿Y dónde está Enzo? Es lo que dio hincapié a esta obra. Y me paro porque merece la obra que uno se ponga de pie. Que no es una novela, que no es ficción, tampoco es un poemario, tampoco es un ensayo de investigación, ni una tesis jurídica, ni una investigación policial. Quizás es todo eso junto, porque tiene la ternura de la poesía y la belleza, porque tiene la continuidad del relato bien escrito, porque tiene aquello que hasta quizás forma parte de un expediente judicial, las pruebas. En el libro de José hay una combinación extraordinaria de la seriedad de lo que es el proceso, la testimonial, la documental, la carta, porque todo eso además fue utilizado en procedimientos judiciales. Pero él sabe darle otro matiz. Y todo eso, y que lo he vivido muchos años, que en un expediente parece muerto, parece opaco, parece sobreentendido. En el libro Donde está Enzo toma una vida extraordinaria. Y por eso es tan conmovedor. Yo no puedo decirte, José, si el libro me alegró o me llenó de nostalgia. Si el libro me asombró por la crueldad de ver los hechos, de presentirlos, o me enamoró de la ternura del recuerdo. Porque el libro de José, además de tener fotos, además de contar con algunas fojas de expedientes de causas, además tiene las cartas de los amigos, de la familia, contiene ese grito. Todo el libro tiene un grito, porque no es una pregunta suave. La pregunta es un grito. ¿Dónde está Enzo? Y la pregunta, para mí, es la que inicia tu obra, la que hace que viva durante todas las hojas y la que, lamentablemente, sigue sin respuesta hasta el final. Y sigue sin respuesta hasta hoy. Hoy todavía el amigo, aquel que era como un padre, aquel que lo guía a José y lo lleva incluso por la militancia, sigue siendo la gran pregunta del libro, la gran pregunta de José, la gran pregunta de nuestras vidas, la gran pregunta argentina. ¿Dónde está Enzo? Y junto con él, ¿dónde están tantos? Ahora el libro, hablando de esta habilidad que yo no había descubierto en José, había descubierto sus otras habilidades, el saber mirar, el saber reproducir, el saber dar continuidad a los movimientos, la escenografía, la imagen, recorre la vida de muchos lugares de Santa Fe capital, porque tiene esa combinación para ubicarlo a Enzo en la historia y en su vida. Él va hablando del Parque Garay, va hablando de los distintos barrios, del pasillo donde vivía José, donde vivía Enzo. Luego se mete en la familia de Enzo, familia italiana, la familia de Mónica, los hijos, las madres, María y Judith, las cartas, los cuentos, ¿o no?
María y Judith recibían cartas. Ese es otro punto del libro, ¿no? Interesante. La gran pregunta es ¿dónde está Enzo? Pero en esa pregunta vienen otras incógnitas. Otra, las cartas. María y Judith que recibían cartas supuestas de Mónica desaparecida. La fe de las madres. El presentimiento materno, ¿falló? ¿No falló? No lo sabemos todavía hoy. Recibían cartas y bueno, como dijo el nieto de Enzo, y bueno, mi mamá nunca estuvo loca, pero eran madres, ellas creían que era el manuscrito, la letra de Mónica, la que pedía dinero, la que pedía un pantalón para Enzo, que está todo estropeado, que lo han matado a palo. Y las madres ponían plata al carcelero, una, y al que trabajaba en la junta electoral, donde trabajaba la mamá de Mónica, era el otro. Gran pregunta también en este libro. Pero además el libro está lleno, a mí me trajo mucha nostalgia, ojalá ustedes, de vida. Eso encanto a la vida. Y es lo que lograste vos, José. Esto de el amor y el terror, la dulzura y la crueldad, las respuestas y la gran pregunta. Porque está la vida de él, con Enzo jugando a las balitas, jugando al ajedrez en Parque Garay, y llegaba la blusa azul. Mirá cómo me acuerdo, viste que lo leí, la blusa azul, la policía. ¿Y por qué no lleva? Porque están jugando por plata, y ahí se iban todos en cana. Enseguida se iban en cana, un montón de veces. Eran tiempos de que enseguida iban en cana, Y todo lo cuenta José, y así fotos como las que estamos viendo, las fotos nuestras, de cuando en el año 70, en el año 65 cumplíamos años, la foto de familia, el orgullo del sastre por su hijo. Fue transcurriendo la vida y el amor de María, de Mónica y Enzo. También un amor de antes. ¿Vieron que antes uno se enamoraba, no sé, a los 10 años? Ellos se enamoraron de chiquititos, dice el autor. Se amaron desde siempre. Ellos desaparecieron, dice el autor, pero el amor militante no desapareció jamás. Un amor de identidad profunda, porque lo unían los sueños. Todo eso lo pudo plasmar José. No bastaba para mí la fotografía. ¿Vieron que dicen? Una foto dice todo, no. Y él lo supo. El gran fotógrafo, el gran tipo amante de la imagen, de la fotografía, de la película, entendió que había que sumarle la palabra. Que esa pregunta, ¿dónde está Enzo?, no podía quedar solo con respuestas en imágenes. Y por eso sale de la prisión, por eso quería que llegara ahí, y se siguió torturando ya él solo, con lo que antes lo torturaba, con la gran pregunta, ¿dónde está Enzo? Y buscó las fotos y no bastaron. Y buscó testimonio, buscó a la madre, al hijo, a la hermana, no bastaron. Buscó la testimonial en las causas, no bastaban. Buscó cartas y sumaron. Buscó recuerdos y sumaron. Y buscó en su propia vida. Y ahí lo encontró a Enzo y a Mónica, aunque hoy ya no estén. Porque él, en su memoria, pudo cubrir la ausencia. Por eso se llama Memoria de Ausencias. Y ahora, para charlar con él, yo voy a acudir, como compartamos, algunos párrafos pequeños, pero hay mucho para contar. Lo otro hay que leerlo. Yo simplemente quería hablar un poquito de esta técnica espontánea del autor,
probablemente. Pero realmente es un libro de nostalgias y es un libro de presencias. Aunque los grandes protagonistas, que son Enzo y Mónica, no estén. Pero hay anécdotas, ilusiones, hechos que compartieron con José y con un grupo de amigos, la pandilla. También mostrás a ese Santa Fe, tan especial de los años 60 al 72, 70. Un Santa Fe que para mí, no soy una nena, pero vine después a este mundo, era muy chica en esos tiempos, para mí resulta desconocido. Ese actuar, ¿no?, de los jóvenes, el baile, bueno, ahí sí, amaban a Sandra, a Palito Ortega, y sí me sorprendió, él presenta un grupo de amigos, tan callejero y futbolero como intelectual. Y eso es apasionante, lograr esa juventud, ¿no? Por eso esa juventud se movilizaba. Eran pensadores, leían libros a rolete, películas a rolete, poesía, y ahí él nombra a los autores, lo leían a Quiroga, en lo poético a Neruda, Whitman y tantos, personas muy nutridas, jóvenes sin dudas maravillosos. Y ahora, José, entonces, si anduvimos juntos ahí recién con vos, yo te quería recordar, porque uno escribe pero no puede acordarse de todo lo que escriben, sino que tenemos que ir acudiendo, ¿no?, a lo que tenés acá, para que vos un poco, ya desde tu ojo de autor, le cuentes algo al público. Enzo y Mónica, Enzo se recibe de técnico constructor en la escuela industrial. Un tipo churro, dice José, con pocitos acá las mejillas, y supuestamente ya muy enamorado de Mónica, que era maestra. Y compartían pasillos y juegos. ¿Y cuándo notaste, José, en Enzo ese poder de conducción, digamos, y de convocatoria, a pesar de que era un hombre o un muchacho callado, decías vos, reservado? ¿Y cómo te llevó de la mano, no? ¿Cómo te viste como nubilado, contagiado por él? Tenía una inventiva impresionante, o sea, era re pobre, nunca tuvo un soldadito de plomo porque eran caros, pero sin embargo, en los juegos, en el parque, él construía fuertes, como apaches, con palitos de arbolitos de las tipas ahí del parque, inventaba muñequitos que eran los soldados o los indios, y venía uno con los mejores juguetes de plomo recién comprados, y sin embargo lo que brillaba era el fuerte ese, hecho con palitos, por supuesto después lo incendiaba, ¿viste? Ponía fuego y se incendiaba todo el fuerte. Pero tenía esa capacidad de inventiva, y aparte que enamoraba, lo seguíamos. Mónica dice en una parte del libro, una carta, dice, no puedo concebir mi vida sin él. Exacto. Y yo en ese momento no podía concebir mi vida sin él tampoco, en la infancia. Yo lo seguía a todos lados, más lo seguí tan cerca alguna vez que la nariz que me tengo acá es producto de Enzo, que se había peleado con uno, le estaba para pegar un palazo en la cabeza, porque por ahí se ponía muy nervioso, y cuando hace así con el palo para atrás, yo mirando, pelotudo, así, y recibo el palo acá, o sea que el vago salió corriendo y se salvó, y yo quedé con esta nariz que nunca le dije nada a nadie. Me dolió durante una semana y bueno, después quedó así. Así que ya después con los años alguien quiso arreglarlo y me dijo que era muy complicado, y bueno, fue. Pero eso fue en la infancia, adolescencia, en la escuela industrial, donde se comenzó la militancia, y él de la nada
formación política importantísima, secundaria. Estamos hablando de Era Ares, Ares. que hoy es un aniversario del Cordobazo. Enzo lo estaría festejando porque él creía que la revolución, digamos, tenía que hacerlo los obreros, no gente iluminada, intelectual, nada. Era amante de Tosco, de la CGT de los argentinos, de Inés Salamanca, de los grandes líderes sindicales de la época, antiburocracia. Y él era amante de todo eso, o sea que él lo estaría hoy festejando. Pero bueno, sí que lo seguí a la escuela industrial porque fue a la escuela industrial, yo fui a la escuela industrial y se recibió él en el 69, técnico constructor nacional, y se fue a trabajar a Resistencia. La última vez que lo vi fue cuando le saqué la foto de su casamiento. Se casó el 11 de septiembre de 1970 y esa fue la última vez que lo vi hasta que lo encontré un poco en el libro. Y en el libro muchos hablan de eso, ¿no? Creo que el que le quiso pegar era Pope. Sí. Pope, que era otro lindo chico del grupo. ¿Te acordás de Pope? Capaz que ese se acuerda. Bueno. ¿Te acordás de Pope? Resulta que hay muchas aquí participaciones de amigos que recuerdan con José a Enzo. Y por allí podemos vislumbrarlo escuchando rápidamente estos renglones. Dice: Enzo enseguida fue líder, naturalmente, sin proponérselo, por su imaginación para inventar juegos de la nada. Lo admirábamos y queríamos por su forma de ser, por su carisma y por aprender siempre cosas más nuevas. Enzo no estaba dispuesto a ser el pibe de los mandados de nadie. Enzo hacía oídos sordos a las continuas provocaciones de Pope, que era el muchacho con el que se enganchaba, ¿no? Que inventó una excusa y lo invitó a pelear. Acá está lo que contaba. Enzo le dijo que no estaba a su altura. Pope se rió y nos dijo, dándose vuelta hacia nosotros: ¿vieron? En ese momento Enzo se llevó un dedo a la boca y lo metió en la oreja de Pope. Le mojó la oreja con su saliva y salió corriendo. Pope lo corrió como 3 cuadras y no lo pudo alcanzar. Le habían tocado más que la cara a Pope, ¿no? Allí las travesuras de alguna manera de los jóvenes. Ahora, es el mismo muchacho que a los 13 años, yo también pensaba, imaginen a Emita, dentro de 2 años, se tomaba un camión del mercado de Abasto y se iba a Buenos Aires porque Mónica Almirón, su amada, que tenía 13 años, se había ido a vivir allá. Ese niño, yo creo que hoy no lo imaginamos, por lo menos en esta zona, a un pibe de 13 años que se vaya a buscar un camión del Abasto. Ya los camioneros lo conocían y lo cargaban y lo llevaban a ver a Mónica. No se sabe bien cuándo ese amor los hizo ponerse de novios, pero sin duda ese amor marcó también la vida militante de ambos, ¿no? Mónica en Buenos Aires, pasaron más o menos 2 años, que ahí es donde Mónica le escribe una carta al negro, yo parece que me fui con él allá, sí. Me fui al Parque Garay, ¿vieron lo que está bueno leer? Qué bueno leer, y leer este libro, porque uno lo vive. Yo lo viví, me parece que todo lo viví con José, y no soy más que una lectora. Y ahí le escribe al negro diciendo: hay un muchacho que se enamoró de mí, ella estaba sola allá, pero mi vida es inconcebible sin Enzo. Y ella allí tenía 17 años. Así que ellos luego se reencuentran, se casan, la militancia se hace activa, importante, fuerte. Y en un momento empiezan, ¿no?, las disidencias, con el actuar de su grupo político. Muchos dicen, hay un amigo que dice, quizás ahí Enzo dijo: tengo que dedicarme un poco a la familia, a la casa, a lograr un sostén económico para mis hijos. Esos sueños revolucionarios quizás se vieron frenados un poco
por ese momento de decir, bueno, algo tengo que hacer también concreto para un futuro. Pasó algo así, estamos allí ya nos parece que pasó un montón, pero allí Enzo tiene recién 22 años probablemente. ¿Qué sabés de ese Enzo con Mónica? Porque los dos fueron desaparecidos, no solo. En 1977 desaparecen los dos, Mónica y Enzo. Quedan los niños, que estaban con la hermana cuando le caen los monos, los tres tipos a la casa y la buscan a Mónica. Y le dicen, su esposo tuvo un accidente, venga. Se la lleva, la hermana dice, nunca pensé que era la última vez que le iba a ver. Y nunca más. Y el accidente había sido, porque Enzo iba y lo choca un falco. Un choque intencional. Y se baja, lo rodean y lo captan. Y nunca más. Se lo vio luego en Chaco para después dejarlos de ver para siempre. ¿Qué sabemos entonces de ese Enzo casándose, buscando futuro, dejando un poco el activismo pleno, pero no alejado del todo? ¿Ubicás ahí un poquito? Sí, ubico más que nada preguntas con pocas respuestas. Y justamente es no sé si la falencia del libro o la falencia de la vida, pero no saber qué pensaba él en los últimos años es una cosa que me angustia muchísimo. Por cosas recogidas, es como que él se había desvinculado del grupo político al que pertenecía porque no estaba de acuerdo. Él, por lo poco que reconocí, que pude investigar, él creía que la revolución, como dije antes, tenía que pasar por la clase obrera, sobre todo por los dirigentes clasistas y combativos, Agustín Tosco, René Salamanca, Raimundo Ongaro, toda la gente de que él vivió esa época con nosotros. Pero hasta ahí llegué. Sí hay que tener en cuenta una cosa: el aparato represivo, que tal vez no nos dimos cuenta en su momento, pero era una maquinaria realmente infernal. O sea, él estaba en Resistencia, de Resistencia se va a Buenos Aires porque militaba en una agrupación de UPCN, digamos, antiburocrática, para ganar las elecciones en el gremio de UPCN en Chaco, en Resistencia. Y ahí parece que era muy visible su actividad política. Entonces se tiene que ir de Resistencia con Mónica y con los dos hijos ya, que habían tenido en Resistencia, los hijos que son chaqueños. De ahí se van a Buenos Aires, el padre de Mónica le consigue trabajo en Cipolletti, que le manden fruta, porque él trabajaba en el mercado de abasto de Buenos Aires, que le manden fruta de allá, de Río Negro, manzana y peras, para que viva de eso. Él llega a Cipolletti y no le gusta eso, y al poco rato comienza a construir. Trabaja como técnico constructor. Claro, tiene una empresa constructora floreciente. A los 4 o 5 meses ya había conseguido comprar con un socio chileno una camioneta nueva, 0 kilómetros, que era con la que lo secuestra, que tampoco nunca más apareció. Y en la camioneta decía, Enzo Lauroni y fulano de tal, construcción, o sea, él no estaba ni clandestino, ni nada, o sea, una vida totalmente normal, con hijos. La mujer trabajaba de maestra en una escuela de Cipolletti, la hermana trabajaba también, y tenía un marido que era el médico del pueblo, digamos, de la ciudad, trabajaba en el hospital público, el marido, todo una cosa normal, y sin embargo, de Resistencia van a Buenos Aires, en Buenos Aires hablan con Judith, la mamá de Mónica, y dice, estamos buscando un extranjero, acá vive algún extranjero, no, acá no vive ningún extranjero, dice Judith. El único extranjero es
mi yerno y vive en Cipolletti. Ahí le dio la data. O sea que de ahí, de Buenos Aires, se van a Cipolletti, no es irse a Santo Tomé, Santa Fe, es 1000 kilómetros. O sea que ahí van y bueno, fragúan ese accidente, y lo secuestran a él y a Mónica, lo llevan de ahí de Cipolletti, que lo torturan un poco ahí, lo llevan a la ESMA en Buenos Aires, están 15-6 días, hay testimonio de que lo ven en la ESMA, por eso les cuento, y de ahí lo trasladan de vuelta a Resistencia y desaparecen el 20 de diciembre de 1977. O sea, lo secuestran en agosto, el 8 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos esos meses son los que tampoco sabemos nada. Esos vacíos. Esos vacíos que miércoles. Es más, un testimonio que me dio mucha bronca de un preso que estuvo que declara que lo habían puesto en calabozo separado a él su nombre. Es inconcebible que siempre estuvieron juntos y los últimos prácticamente días de su vida tuvieron que estar separados. O sea, es inconcebible. Pero bueno, son los vacíos que se producen ante la desaparición de una persona, que esos momentos no podemos saber qué les pasó. Hay, viste que hay en el libro dos suposiciones, ¿no? O en una contás que Italia, porque él era italiano, se interesa o no en esta desaparición. Sí, lo tuviste vos, es porque es muy interesante, les va a pasar a ustedes luego de leerlo, que van a poder contarlo, que van a tener ganas de compartirlo, contarlo a otros jóvenes, a los nietos, a los hijos. Yo creo que cuando un libro interesa es como cuando ves una peli, que si te impactó, te gustó, la podés contar, relatar, y es como volverla a ver al contar. Y creo, por lo menos a mí, no es porque estés al lado mío, me pasó eso, un libro que me interesa mucho y que quisiera que se interesen y que puedan acceder a este libro y que lo puedan transmitir. Este libro tendría que estar en las escuelas para despertarnos, para contarnos un poco cómo es nuestra patria. La patria es lo de ayer y lo de hoy y lo de mañana. La patria es todo. No que la historia ya no es patria, todo es patria. Por algo eso fue, por algo fue. No quiero decir que haya razones lógicas, pero existió. Y hay una parte, bueno, Italia le dice que habían dicho que no pasó nada, suponen en otro momento que eran parte de las bolsas o de los cuerpos que tiraron al mar. Y Italia avisó que se había encontrado cerca de Chaco, en la zona donde ellos estaban, un cementerio, supuestamente, donde había restos de desaparecidos, que la gente, la familia de Enzo facilitara el ADN para ver si lo encontraban. Nada sucedió, no fueron encontrados. Y sí, esas víctimas, muy típico, ¿no? En estos casos, que alguien lo vio en tal lado, que después supieron que declararon en otro, que fueron picañados en otro, y hay, la Pastoriza, en una de las causas de ESMA, dice: en Capuchita estaban los prisioneros del Servicio de Inteligencia Nacional y de otras fuerzas. Pasaron por ahí gente del interior que estaban de paso. Ese lugar era usado para torturar a los prisioneros, sacarles información y planificar operativos y hacer traslados. Yo estuve ahí entre junio y fines de diciembre del 77, dice Pastoriza. En esos meses los secuestros, los gritos de la tortura, los traslados eran continuos. No había más mundo que ese. El gran acontecimiento era ir al baño. Vi gente del interior, un ingeniero, Enzo Lauroni, que era de Río Negro, y su mujer, que lo llevaban a Chaco. Pocas veces vi a alguien tan torturado como este hombre. Y así, ¿no? Y así seguí con la pregunta vigente, ¿dónde está Enzo? Y bueno, ustedes recorrerán las cartas que escribieron, las cartas que le escribieron, entiendo que a vos, la hermana de Mónica, muchos años después, la amiga de los amigos que compartían,
muchos años después. Y la gran pregunta que quizás habita en vos por mucho tiempo, pero quizás también te provoque búsquedas como esta, sigue siendo ¿dónde está Enzo? Sí, yo creo que Enzo está en este libro. Y traerlo haciendo un poco memoria de ellos, de la historia que vivimos, lo que transitamos, me parece que debe hacer un poco de justicia, digamos, para con mi amigo, para con su esposa, para los hijos de Enzo también, de la familia de Mónica, a los cuales prácticamente entrevisté a todos, hablé con todos. Yo creo que uno escribe también de otro para hablar de uno, así que yo también creo que mi vida está acá, parte de mi vida está acá. Y bueno, Estamos. con mi esposa juntamos los dineros suficientes para imprimirlo, así que eso es fundamental. Eso es lo bueno que hayas podido publicar. Ahora vamos a invitar, luego de este minutito, vamos a hacer entrega de las plaquetas a algunos socios de SADE para luego hacer un brindis de honor con un vinito por tu libro, por la difusión de la historia argentina, porque si bien hablamos de Enzo y Mónica, en ellos hay cientos de desaparecidos sin encontrar, ni vivos, ni sus restos, así creo que es un homenaje. Vamos a brindar por eso, por nuestra institución, que seguimos caminando después de 22 años, por la patria, porque este es un mes patrio. Y si te parece, con esto cerramos la parte de la presentación. José, lo escribe la hermana de Mónica, dice: Enzo y Mónica eran símbolo de una época, la generación de la intolerancia contra la injusticia, la juventud que no quería vivir en vano, de compromiso con la vida, como muchos miles de santafesinos, la vida arrancada. Los que los vimos vivir con tanta fuerza hemos sido vacunados contra la muerte inútil. Nos dejaron esas ganas de seguir bebiendo la risa y cada instante. Señores, están invitados, señoras, a luego cuando charlemos, seguir charlando con el autor y a adquirir el libro. Como decimos siempre, quienes escribimos necesitamos el puente, que ser leídos, pero además necesitamos el apoyo económico para poder seguir publicando otros testimonios en tu caso. No sabemos, pero bueno, ya vamos a ver. Mucho trabajo, claro que sí. Muchas gracias José, gracias a ustedes.